Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este martes 2 de diciembre. Ya estamos en el año 2026 hablando del aspecto litúrgico. Ya preparáis para la Navidad, es decir, para la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de nosotros, o guatata gina peñan en día lleva. Y por eso esta primera semana del tiempo de Adviento nos hace mirar, pero en una forma muy positiva. Isaías o guatañan en día iña de dale peñemos que porque peñan de yara o urben de abitepe la peñepe no hina lleva, pero si abren el corazón y Cristo nace verdaderamente en la vida de ustedes, de su sociedad, ciertamente que vamos a estar mucho mejor. Y entonces la lectura del profeta Isaías lo que nos presenta, capítulo 11 del 1 al 10, en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Y así continúa, queridos amigos. Isaías siempre es un profeta que mira, pero de una manera muy esperanzadora. Y andemos que ya lleva la añas enduro y ya es sano, y añan de Isaías. Siempre en una forma muy positiva. Positiva también incluso haciendo desaparecer todo aquello que nos corrompe, todo aquello que no nos hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. Porque al final de cuentas, la corrupción, queridos amigos, es un mal a llevar. Ese es un mal, el cupií es un mal para esa planta, ¿verdad? Porque o carú es ena, o corroé es ena, lleva. Después llega en un momento y justamente comienza por el centro, queridos amigos, por el corazón de esa planta comienza el cupií a comer. Muchas veces esa corrupción que comienza a comer, a carcomer, a corroer, pero el corazón de nuestros valores y de nuestros principios. A operar entonces este día, ñande Yaras y ñande Isaías Rubide, dice, no sentenciará de oídas, sino que nos defenderá con justicia, sobre todo a este árbol que está siendo carcomido por dentro, ¿entienden? Y entonces, con equidad dará sentencia al pobre, herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios. Ya lleve mina, lleva para poder prepararnos bien y que exista un verdadero renacer en esta Navidad de nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.